Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Adrián Momentum. Hoy vamos a hablar sobre economía, hoy vamos a hablar sobre las economías de España y México y por qué me muestro optimista con moderación. Ya tenéis un vídeo de XRP y Stellar en el que me muestro optimista con ambas monedas. Y en el caso de España y México no es solo optimismo, no es un optimismo contundente como era ese caso, pero sí es optimismo por dos motivos, dos métricas que os voy a mostrar a continuación. Y también vamos a comparar las economías de México y España y voy a dar una serie de razonamientos por los cuales considero que podemos ser optimistas con ambas economías y por lo tanto, si uno está en España debería mirar un poquito a México y viceversa. Si estamos en México, mirar hacia España a pesar de pues todo lo que hemos venido escuchando en los últimos meses. En primer lugar, el peso contra el dólar ha estado ganando mucho terreno, también ha ganado terreno contra el euro, también ha ganado terreno contra el dólar canadiense y contra prácticamente todas las monedas del mundo. Es la moneda del mundo que más se ha apreciado en 2023. Y esto nos lleva al rumor de que podría entrar dentro del grupo de los BRICS. Concretamente, aquí tenemos la bandera mexicana dentro de este billete que le regaló uno de los dirigentes al presidente de Emiratos Árabes Unidos en la reunión que mantuvieron los BRICS. Aquí vemos República de Venezuela y también aquí Estados Unidos mexicanos. Por lo tanto, aquí la pregunta ¿es México el que se quiere acercar a los BRICS y por lo tanto entrar dentro de este movimiento económico o es el movimiento de los BRICS el que se quiere acercar a México? Considero que es el segundo escenario y es muy significativo tener en mente esta idea para comparar a México con España, ya que México mantiene lazos de unión tanto con Europa como con Estados Unidos y sumarse a los BRICS sería un movimiento un tanto peligroso si tenemos en cuenta al resto de países que están en este grupo. Estamos hablando de economías que en este caso aspiran a entrar o podrían llegar a entrar en un momento dado, no necesariamente aspiran de forma proactiva a acceder al grupo de los BRICS. Sin embargo, aquí sí tenemos el grupo de los BRICS formado por Brasil, Rusia, India, que ahora se llama Bharat, pero para el caso India, China y Sudáfrica. Es el grupo de los BRICS. España no pertenece al grupo de los BRICS, tampoco está en esta imagen de grupo de BRICS que podría llegar a ser en un futuro y bueno, pues también nos da una señal de hacia dónde va cada país, hacia dónde va cada economía. Y hablaré de este tema en otro momento, hablaré de esta imagen en otro vídeo, así que estad suscritos que muy pronto vais a tener una actualización. Ahora vamos con el IBEX 35. IBEX 35 que prácticamente lleva todo el año en niveles de pre-COVID, podríamos llamar esta zona pre-COVID, ¿no? De febrero, diciembre de 2020, de 2019 respectivamente. Y la pregunta es, ¿qué está sucediendo en España? ¿Qué está sucediendo en el IBEX 35? ¿Y por qué ha habido tanta polémica con el intento de adquisición de Telefónica por parte del gobierno o por parte de capital saudí? Vamos a dejarlo en capital saudí. No quiero hablar directamente de gobierno, simplemente lo vamos a dejar en capital saudí. Y por lo tanto hay una pregunta muy significativa, que es ¿por qué el IBEX 35 se mantiene? ¿Por qué hay interés en adquirir acciones de empresas del IBEX 35? Cuando en muchos foros económicos, financieros, políticos, se está hablando del derrumbe de España, de la decadencia de España, etcétera. Bueno, aquí es donde entra la comparación entre México y
España. Para mí, un dato fundamental es el demográfico, y como estamos en datos macro, me voy a centrar en la tasa de desempleo y en explicar por qué esta tasa de desempleo es tan diferente. Bueno, en primer lugar, hay varios factores a tener presentes, y para mí el más importante es el salario mínimo que hay en cada país. Estamos hablando de un salario mínimo en México de 227 euros, el equivalente a 227 euros en moneda local, y 1.260 euros en España. Por lo tanto, aquí van las recomendaciones. Quiero dar recomendaciones, quiero que sea un vídeo más directo. La primera de las recomendaciones sería, en base a estos datos, entrar en esa motivación de estar muy cualificado para llegar a este salario mínimo y poder tener un estilo de vida, poder quedarse en España o vivir en España dentro de lo posible, porque como vemos, en México sí es más factible o relativamente más factible acceder al mercado laboral, y una vez en el mercado laboral conseguir mantenerse o prosperar dentro del mismo. Mientras que en España vemos que es más difícil acceder al mercado laboral, y una vez en el mercado laboral pues, sí que se puede mantener esa posición, pero es más difícil entrar en el mercado laboral. En cuanto a métricas relevantes como el ranking de innovación, España está mejor posicionada que México, por lo tanto ahí vemos ese índice general. Sin embargo, tanto en un lado como en otro del Atlántico, veo que hay empresas, veo que hay individuos abiertos a la innovación, siempre dentro de unos parámetros de conservadurismo o de protección del modelo de negocio actual. Sin embargo, vemos bastantes avances al respecto. También muy significativo el gasto per cápita, el gasto público, en este caso en salud, y por lo tanto las diferencias también son significativas en términos del estado de bienestar. Y a este era el punto al que quería llegar. Para lo bueno, para lo malo, España gasta más que México en gasto público y en sanidad. También en defensa vemos que el gasto per cápita en el caso de España es muy superior al de México. México está en la izquierda, España está en la derecha, y por lo tanto ahí vemos un dato muy significativo. También el componente de capital extranjero entrando en el IBEX 35 es un factor que desde mi punto de vista ya es algo más de visión personal o de análisis personal. Sí nos puede ayudar a entender la situación actual en España. Muchos inversores y mucho capital extranjero, tanto financiero como humano, está llegando a España y ya se ve como un destino al que ir, porque ya ha conseguido tener ese marketing. España ya ha conseguido el marketing del lugar al que mandar a los hijos a estudiar y bueno, pues también en un momento dado migrar, aunque sea una temporada. Es el destino preferido por los europeos para vacacionar, especialmente algunos puntos de la geografía, y por lo tanto la comparación entre una economía y otra nos lleva a pensar en una cierta fortaleza dentro de la prudencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a datos de deuda pública que nos llevan a una situación relativamente similar. Por ejemplo, en el caso de Moody's, vemos que el rating de la deuda pública, tanto de España como de México, está en niveles similares. También es cierto que el dato no está actualizado a 2023, pero a lo que quiero llegar es a que dentro de lo que cabe, dentro de los escenarios que podríamos plantear y por supuesto dentro de un rayo de esperanza, sí nos podemos adaptar al ritmo de crecimiento o al estilo de crecimiento que lleva cada economía. En el caso de España es adaptarse a esta economía de estado de bienestar, de rentas que van de la mano de un trabajo
que requiere una formación muy intensiva para llegar a esos mínimos y también requiere ese desarrollo personal en paralelo de todo lo que tiene que ver con esta barrera de entrada, que para mí es la más significativa, es el dato a tener en mente cuando comparamos estas dos economías a nivel práctico. Tanto si somos empresarios como si somos trabajadores, debemos tener muy presente este dato porque es el que nos puede llevar a explicarnos el crecimiento de ambos países a través de vías diferentes. Por ejemplo, en el caso de México, conseguir un nearshoring, conseguir que haya un desarrollo industrial, un desarrollo económico en base a que acceder al mercado laboral es relativamente sencillo. Sin embargo, en España lo que vemos es que ese acceso al mercado laboral es más complicado y además, una vez accedes, el salario medio converge con el mexicano. Es decir, si tan eficaz fuera, en este caso, el salario mínimo, nos estaría dejando un salario medio que sería más diferente o sería un diferencial más amplio. También nos queda mucho por hacer, por ejemplo, en términos de capital humano, ambos países, y hay mucho que mejorar en ambas economías. Sin embargo, dentro de no entrar en política, sí vemos que los datos nos llevan a un cierto optimismo en España y un cierto optimismo en México. Estoy tomando estos dos datos porque son los más significativos en estos momentos desde una perspectiva de fortaleza. Sí que es verdad que alguno me acusará de hacer cherry picking o de tomar las ideas más optimistas, pero bueno, considero que echar un poco de luz desde el optimismo en estos casos puede ser especialmente atractivo, puede ser especialmente interesante. Desde Salamanca, España, os mando un abrazo, pronto estaré en México y si queréis compartir vuestra opinión en los comentarios, por supuesto, sois bienvenidos. Nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, ya sabéis que es un análisis económico como economista, como asesor financiero y por lo tanto lo que he comentado es mi opinión y espero que os sirva a la hora de tomar vuestras propias decisiones y si queréis hablar conmigo estoy disponible tanto en los enlaces que tenéis debajo como en Instagram Adrián Momentum, donde hablo un poco de temas personales, de nutrición, de productividad, etc. Os animo a seguirme también en Instagram. Muy pronto nos vemos aquí en YouTube en Adrián Momentum.